Amado Dios, te damos gracias por este estudio que tú nos das. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre, estar delante de ti un día más, Señor. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Porque tú has sido fiel, Señor, que jamás nos has dejado desamparados, Señor. Siempre estás ahí para sostenernos, para darnos fuerzas, para seguir adelante, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en esta mañana, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Que tú seas obrando, tocando nuestro corazón y haciéndonos entender este estudio bíblico, profético y muy delicado de interpretar, pero solo con tu Espíritu se puede hacerlo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a recordar el pasaje bíblico que habíamos tomado en cuenta sobre la base de nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 11. Amén. Recordemos la lectura de la palabra del Señor. En el verso 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder, que sucederán después de estas. Verso 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Verso 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Verso 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Verso 6: y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Verso 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: el Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creados.
palabra del Señor. Todo lo que hemos visto vamos a volver a recordar para que los hermanos que no estuvieron el anterior miércoles puedan verlo y analizarlo. Amén. Un resumen de esta lectura bíblica que hemos podido leer, vamos a verlo en la pantalla. Amén. A través de un video animado que muestra este pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 4. Amén. Vamos a ver, vamos a prestar atención a cada uno de las escenas que vamos a ver a través de este video. Gloria a Dios. En primer aspecto vamos a ver que alrededor del trono habían 24 tronos. Eso está confirmado en la palabra de Dios. 2. En los tronos sentados a 24 ancianos. ¿Qué tenían? ¿Qué eran esos 24 ancianos? Son seres humanos, redimidos, ¿qué dice? Por la sangre de Cristo. No son ángeles, por si acaso. No son seres de otros planetas, como hemos podido ver y analizar. Que algunos, inclusive siervos del Señor, hablan de que son seres angelicales, son de otro mundo. No, lo vamos a corroborar con la lectura de Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 9. Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 9. ¿Qué nos dice? Y cuando hubo tomado el libro, escuchen bien, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa, dice, y copas llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Cada vez que tú oras, dice que eso significa un incienso delante del Señor. Sube a la presencia de Dios la oración. Y dice el verso 9, y cantaban un nuevo cántico, una alabanza, diciendo, digno eres de tomar el libro y oír sus sellos, y de abrir, sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Qué nos está queriendo decir? Que estos 24 ancianos representan todo lo que ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos que darnos cuenta, hermanos. Amén. ¿Quiénes son? Son de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Pueden ser los de Israel y también pueden ser todos los patriarcas que han venido después de Noé. Amén. No lo sabemos, eso es un misterio, pero a través de la palabra vamos a entender mejor. Amén. Vamos a ir poco a poco. Gloria a Dios. Luego, ¿quiénes podrían ser los 24 ancianos sentados en sus tronos? Según la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, nos dice que Jesús prometió a sus 12 discípulos sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mira, aquí hay un aspecto bien importante. Jesús les prometió a sus discípulos, a sus apóstoles, sentarse en 12 tronos. Entonces, si nos damos cuenta, podría ser la posibilidad de que 12 de esos 24 ancianos pudieran ser los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que van a estar sentados en 12 tronos. En Mateo capítulo 19, verso 27 al 29 nos dice lo siguiente para poder aclarar esta lectura. Dice, Mateo capítulo 19, verso 27 al 30. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor, le dicen. ¿Qué pues tendremos? Le dicen. Y Jesús les dijo, de cierto,
Os digo que en la regeneración, cuando ustedes van a ser transformados, amén, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros y posteros primeros. Amén. La parte más importante que el Señor Jesús les promete a sus 12 apóstoles, que cuando Él se presente en gloria, amén, cuando el día del arrebatamiento, porque ahí nuestro cuerpo va a ser transformado, el Señor les promete sentarse sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El otro texto también vamos a leer en Lucas capítulo 22, verso 28 al 30. ¿Qué nos dice? Dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Amén. Yo pues les voy a asignar un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Nuevamente el Señor en Lucas les habla y les asigna 12 tronos, amén, juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí no dice 12 tronos, pero está hablando de que 12 tronos se sentarán. Y obvio, como eran 12, entonces tendría que ser 12, amén, 12 tronos. Sabemos muy bien que por la palabra de Dios, uno de ellos, ¿qué pasó? Uno de los 12 discípulos, ¿qué pasó? Le entregó al Señor y le traicionó. Y se suicidó, ¿no ve? Se quitó la vida. Amén. Entonces, para reemplazar a ese apóstol, los discípulos del Señor, antes que viniese el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Echaron suertes, ¿no ve? Y eligieron ¿a quién? ¿Quién a ver es ese discípulo? ¿Qué se llama? Tenemos que acordar. Uno ya. No. No. Matías. Matías. Vamos a leerlo eso luego, ¿ya? Jesús eligió a sus 12 discípulos en una vigilia de oración. Lucas capítulo 6, verso 12 al 16. Veamos. Lucas capítulo 6, verso 12 al 16. ¿Qué dice la palabra? En aquellos días el Señor Jesús se fue al monte a orar y pasó, dice la palabra, la noche orando a Dios. Eso es lo que debemos hacer cuando tomamos una decisión difícil. Tenemos que hacer una vigilia de oración. Porque tenemos que imitar al Señor. Por eso dice la palabra en primera de Juan capítulo 2, verso 5 o verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Entonces nosotros tenemos que, si decimos que permanecemos en él, debemos imitarle al Señor Jesús. Amén. Posteriormente vamos a hacer esas vigilias de oración. Amén. Lo vamos a hacer poco a poco. No es de golpe. No es decir, yo me voy a castigar y toda la noche me voy a pasar hablando. Es bien difícil. Aguantarás 2, 3 horas, después te vas a querer dormir. Amén. Eso es poco a poco. Eso es en base a un entrenamiento físico, espiritual. Amén.
Dice la palabra de Dios, en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, dice, cuando ya había amanecido, llamó a sus discípulos y escogió, amén, a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Amén. A Simón, número 1, a quien también llamó Pedro. A Andrés, su hermano, número 2. Número 3, Jacobo. Número 4, Juan. Número 5, Felipe. Número 6, Bartolomé. Versículo 15. Número 7, Mateo. Número 8, Tomás. Número 9, Jacobo, hijo de Alfeo. Número 10, Simón llamado Celote. El verso 16 dice, número 11, Judas, hermano de Jacobo. Judas Tadeo, amén, el que ha escrito una carta universal antes del Apocalipsis. Y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Gloria al Señor. Y también ese pasaje está en Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Repite lo mismo, también en Mateo capítulo 10, verso 2 al 4. Haciendo un resumen de lo que hemos dado lectura, aquí están los 12 nombres. Simón, por sobrenombre, Pedro. Número 2, Andrés, hermano de Pedro. 3, Jacobo, hijo de Zebedeo, a quienes el Señor Jesús apellidó Boanerges. Esto quiere decir, hijos del trueno. A Juan, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, a quienes apellidó también Boanerges. Esto es, hijos del trueno. A Juan y a Jacobo. Jacobo, ¿quién era? Santiago. Amén, hijo de Zebedeo. Juan, el discípulo amado. Este discípulo que escribió el Apocalipsis. Número 5, Felipe. Número 6, Bartolomé. Número 7, Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? El que le dijo a sus compañeros, a los discípulos, si yo no meto mi mano en sus manos y en el costado, no voy a creer, tengo que ver. Jesús le dije, bienaventurado es el que cree sin haber visto. Y les reprocha al Señor su incredulidad. Amén. Ese es el Tomás. Mateo. ¿Quién era Mateo? El publicano, el recaudador de impuestos. Número 9, Jacobo, hijo de Alfeo. Es otro Jacobo. Y Judas Lebeo, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, por sobrenombre Tadeo. Este es el Judas Tadeo. Número 11, Simón, el cananista, también le decían Celote. Y número 12, Judas Iscariote, el que le entregó y traicionó. Matías es contado con los 11 apóstoles luego de la muerte de Judas. Luego de la muerte de Judas Iscariote. ¿En dónde está eso? En Hechos capítulo 1, verso 12 al 26. Amén. Lo vamos a ver ahorita. Dice, Matías, Hechos capítulo 1, verso 24 al 26, dice, y orando dijeron, escuchen, solamente oraron, tú Señor que conoces los corazones todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión,
para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, o sea, a la suerte lo han echado. Amén. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Eso, ojo, antes de que el Espíritu Santo se derramase. Sabemos por la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 es cuando el Espíritu Santo se derrama. Amén. Antes solamente oraron. Amén. Humanamente lo escogieron a Matías. Amén. Continuamos. Pablo, escogido por Dios. ¿Para qué? Para ser apóstol de Jesucristo. En donde, anótense solamente esto, no vamos a leer, lo van a leer en su casa. Hechos capítulo 9, verso 15 al 16. Ahí nos habla que Jesús lo escoge. Hechos capítulo 9, verso 15 al 16. Romanos capítulo 1, verso 1 al 2. Romanos capítulo 11, verso 13. Primera de Corintios capítulo 9, verso 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 al 10. Gálatas capítulo 1, verso 1. Colosenses capítulo 1, verso 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 1 y verso 7 al 11. La promesa que Dios le hace a Pablo, ¿dónde se encuentra? En segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. ¿Qué dice en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, escuchen bien, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos somos reyes y sacerdotes para Dios. Amén. El Señor Jesús le promete la corona de justicia. Amén. Por los textos que hemos podido leer también, ¿quién es el apóstol que reemplazó? ¿Quién fue el número 12? Aquí. El apóstol Pablo. Porque fue escogido por el Señor Jesús. Amén. Pueden leer todos estos textos que les he dictado. Ahí dice, él se considera el pequeño, mínimo, pero es el que ha trabajado más que todos que los discípulos del Señor. Amén. Dios le ha escogido como apóstol, lo ha elegido como apóstol. Y en la Biblia nos dice que solamente existieron 12 apóstoles, o alguien habla de apóstoles. El ministerio del apostolado es muy diferente, pero los 12 apóstoles del Señor, los que hemos mencionado, los 11. Y el número 12 es el apóstol Pablo. De Matías solamente menciona el capítulo 1 y después no hay nada más, o hay algo más que habla de Matías durante el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento más habla de la vida de Pablo y las cartas paulinas que él ha escrito. Amén. Más del 50% del libro de Pablo ha escrito Pablo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto pueden sacar una conclusión. A mi opinión personal, hermanos que me ven a través de las redes sociales, el apóstol Pablo es el número 12. Puede ser, probablemente, sea un anciano en el trono de Dios. No estoy asegurando, por si acaso. Podría ser el número 12. Entonces ahí se completan 12 ancianos que probablemente
pueden ser parte de los 24 ancianos, la mitad. Amén. Los ancianos estaban con, vamos a ver qué características tienen según lo que hemos leído, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 11. ¿Qué características tenían? Estaban vestidas ¿de qué? De ropas blancas. Vestiduras blancas. Ojo. Apocalipsis capítulo 3, verso 4 al 5. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Apocalipsis capítulo 6, verso 11, que se refiere a los muertos en la tribulación. Apocalipsis capítulo 19, verso 7 al 9. Vamos a leer todos estos textos, amén, que están escritos acá. Apocalipsis capítulo 3, verso 4 al 5. ¿Qué dice? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. El Señor Jesús está prometiendo vestiduras blancas. Amén. ¿Qué representan las vestiduras blancas? Pureza, santidad, pureza, salvación. Amén. Acciones justas. Amén. Vamos a ver el verso 5. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estás refiriéndose a todos. No solamente a los 24 ancianos, les promete eso, sino a todo pueblo, nación, lengua, tribu. Amén. El que venciere. ¿Qué tienes que vencer? ¿Qué tienes que vencer, hermano, hermana, para que Dios te provea de vestiduras blancas? Pecado. Tienes que santificarte, tienes que consagrarte todos los días, tienes que mantener una comunión con Dios, tienes que guardar los mandamientos, no solamente guardarlos, sino ponerlo por obra. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que ser un hacedor de la palabra de Dios. Tienes que tener fe en Dios. El justo por su fe vivirá. Doy gloria a Dios, hermanos que me ven, que el Señor está protegiendo a mi familia de este virus que está afectando al mundo entero. Por eso, razón decía la palabra del Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El justo por su fe vivirá. Si tú crees en el Señor, si tú crees que Él es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para salvarnos, para rescatarnos, para darnos una nueva vida, de seguro, tu fe en Él te hará salvo, te protegerá. Y ninguna plaga tocará tu morada. Esa es la promesa de Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, por tanto yo te aconsejo en Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Eso dice a los tibios, para que seas rico. Amén. Oro refinado en fuego. ¿Qué es eso? Hemos hablado hace mucho tiempo que ese oro refinado es la fe. La fe. Tenemos que ser ricos en fe, como Abraham. Por eso la palabra lo ha considerado padre de la fe. Inclusive hay un nombre escrito en el paraíso, lleva su nombre, ¿no ve? ¿Qué se llama? En Lucas capítulo 16 nos habla, ¿no ve? Verso 19 en adelante. ¿Cómo se considera el paraíso? ¿Cómo nos vamos a olvidar, hermanos? Lleva el nombre ¿de quién? El seno de Abraham. ¿Amén? Lo ha dado Dios, como Dios lo ha honrado a ese hombre que tuvo fe en Dios. Fue contado por justo. Amén. Dice la palabra, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra
la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Las vestiduras blancas, ¿para qué sirven? Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Cuando ellos, antes de que pecaran delante del Señor, desobedecieran, cuando el Señor les encomendó, les recomendó que no comieran del árbol de la ciencia, del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto morirán, así ha dicho el Señor, ¿no ve? Pero ellos no obedecieron. Primero, ¿quién pecó? Eva. Eva después le da a su marido. Amén. Todos se justifican delante del Señor. Amén. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos, dice la palabra en Génesis. Y se notaron, se vieron que estaban desnudos, se avergonzaban, porque antes de que ellos, sus ojos sean abiertos, dice que vivían en una inocencia, como los niños. Amén. A los niños pueden andar así patapila, no tienen vergüenza, porque son inocentes, no saben si están haciendo bien o mal. Así era Adán y Eva, hasta que el pecado entró en su corazón. ¿Y qué dijo el Señor? Les encuentra en el huerto y quieren esconderse. Y le dicen, ¿no? Señor, nos hemos escondido, temimos a tu voz, porque estábamos desnudos. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Quién te ha enseñado a ti que estabas desnudo, que estás desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Así le dice. Y empieza a hablarle a cada uno, ¿verdad? Amén. Primero al hombre le dice, la mujer que me diste, ella me dio de comer. Y Eva le dice, no, a mí la serpiente me engañó. Y la serpiente no tenía quien culpar. Se cayó, ¿no? Porque la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, es el que engañó. Por eso le ha dicho, maldita serás tú. Todos los días de tu vida comerás polvo de la tierra. ¿No ve? Sobre tu pecho te arrastrarás, le ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la vergüenza de la desnudez es fruto de la desobediencia. Y la desobediencia trae pecado. Esa es la vergüenza de la desnudez. Para que no exista pecado, para que no haya vergüenza, el Señor nos dotó de unas vestiduras blancas que representan la santidad, que representan las acciones justas de los santos, porque son vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. Amén. Apocalipsis capítulo 6, verso 11. Este texto está hablando de los muertos que van a morir decapitados en la tribulación, en los 7 años de tribulación. ¿Qué les dice el Señor? Y se les dieron, dice, vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, porque aún no se estaba cumpliendo los 7 años. Amén. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En los tiempos del anticristo, dice la palabra del Señor, cada uno que quiera ser salvo va a tener que ser decapitado, van a ser guillotinados, van a ser muertos por causa de la palabra. Amén. Entonces, a estos muertos están debajo del altar, le piden al Señor, Señor, ¿por qué no vengas la sangre de nuestros hermanos, nuestra sangre que ha sido derramada? Y le dicen, descansen un poco, y se les dieron vestiduras blancas. Amén. Porque ellos también van a volver a la vida también.
y van a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no tenemos que fiarnos de eso y pensar que por eso el Señor nos va y confiarnos y decir, bueno, si yo me quedo, bueno, yo me voy a morir y punto. No, porque va a ser una tortura morir en las manos del anticristo. No va a ser así como hemos visto en el holocausto judío, en la masacre de Hitler que ha hecho a los judíos, a más de 6 millones de judíos murieron en hornos, en calderas, torturados, fusilados por el ejército nazi. Va a ser peor. Amén. Nosotros no debemos esperar, confiarnos, decir, bueno, si me quedo, bueno, tengo una oportunidad. Vas a tener una oportunidad, no creo. Muchos dicen, va a ser fácil negar al anticristo. No, yo voy a aceptar a Jesús y voy a morir. No va a ser fácil. Va a ser bien difícil. Porque ahí ya no estará el Espíritu Santo para convencer. Amén. La obra del Espíritu Santo estará en Israel, pero ya no trabajará. En ninguna parte de la palabra dice que el Espíritu Santo estará trabajando, sí. Porque bien claro, con la iglesia está el Espíritu Santo. Y cuando parte, se va el Espíritu Santo con la iglesia. Por eso la época de gracia se caracteriza, porque el Espíritu Santo está con toda su plenitud, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa, que es su iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido, dice la palabra, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino que representa la ropa, esa vestidura blanca, representa ¿qué? Las acciones justas de los santos. Por eso el Señor nos recomienda que nuestra manera de hablar sea de un santo, sea de un hombre de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que por cada palabra ociosa, por cada palabra maleducada, insultos, ajos, pimientas, vamos a dar cuentas a Dios. Hay que tener mucho cuidado de hablar esas cosas. Amén. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. Amén. Gloria a Dios. Toda esa parte ya hemos visto. Se caracterizan por vestiduras blancas, de ropas blancas. Número 2. ¿Qué tienen esos 24 ancianos? Tienen coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis capítulo 4, verso 4. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 10 nos dice lo siguiente. Vámonos a Apocalipsis 4, verso 4. Alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué tenían los 24 ancianos? Coronas de oro. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Dice la palabra del Señor. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosas? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra.
Las coronas, ojo, serán entregadas en el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Santiago, capítulo 1, verso 12. Y Apocalipsis, capítulo 3, verso 11. Vamos a dar lectura. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? ¿Quién es el príncipe? Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Amén? ¿Cuándo va a aparecer el príncipe de los pastores? Cuando esté en las nubes. Amén. Para arrebatar a su iglesia, a su rebaño. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardado la corona de justicia, el cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Ojo, en el día del rabo. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Quiénes aman su venida? Nos va a dar coronas al Señor. No solamente al apóstol Pablo, sino también a nosotros. Santiago capítulo 1, verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba del enemigo, la prueba de Satanás. Porque cuando haya resistido la prueba, escuchen bien, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tú vas a recibir la corona de vida si tú, amén, resistes la prueba. ¿Esta prueba qué es? ¿Esta pandemia qué es? Una prueba. Tenemos que resistir. ¿Amén? Tenemos que resistir. Cuando termine todo este dolores de parto, cuando termine todo esto, lo que está escrito en la palabra, si resistimos, si estamos hasta el final, recibiremos, hermanos, la corona de vida que el Señor ha prometido a todos los que le aman. Apocalipsis capítulo 3, verso 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermano, retén lo que has aprendido. No te dice que lo que has aprendido solamente sea de oidor y te olvides, no dice eso. Retener es comprender, aprender, tener conocimiento. ¿De qué? De la palabra. ¿Ven? Porque la palabra de Dios es más que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de Dios. ¿Ven? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué pasa si tú no retienes tu corona? Otro va a entrar en tu lugar, quiere decir. Por eso dice la palabra, si fuere posible, aún los escogidos serán engañados. ¿Ven? A su nombre, su gloria. Entonces ya hemos comprendido que las coronas serán entregadas en el arrebatamiento de la iglesia. No se olviden eso, cuidado. El Señor viene con galardón para recompensar a cada uno según su obra. Isaías 40, verso 10, Isaías 62, verso 11 y Apocalipsis capítulo 22, verso 12. ¿Qué dice Isaías 40, verso 10? Dice, he aquí, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Qué viene el Señor? Con poder.
y viene con recompensa. Isaías 62, verso 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí, viene tu Salvador. He aquí, su recompensa con él, y delante de él su obra. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué dice? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Todo lo que hayas hecho estando en el cuerpo para Dios, todo tiene recompensa. Por eso yo les decía en Primera de Corintios capítulo 15, verso 58, si no me acuerdo muy bien, ¿alguien puede dar lectura? Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. ¿Qué dice? Primera de Corintios, versículo 15, verso 58. Así que, amados hermanos míos, Sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor, todo lo que haces por Dios, no es en vano. Todo tiene su recompensa. Por eso hay que trabajar para Dios con amor, con voluntad. No por obligación, no por agradar al pastor, no por agradar a los hermanos. Se hace por amor a Dios. Eso se toma en cuenta, Dios. Eso es lo que vale. Pero si tú vienes obligado, por el qué dirán, o para agradar al ojo humano, no sirve. Has perdido tu tiempo. Mejor hazlo de corazón. A eso se refiere. ¿Amén? Ya hemos entendido que el Señor viene con galardón para recompensar. Nadie recibirá su corona antes que Cristo venga. Ojo, no se confundan. ¿Ya? Cuidado que piensen que nosotros aquí en la tierra vamos a recibir corona. No, no. No va a ser así. En el día del arrebatamiento. No tenemos que confundirnos. Amén. ¿Dónde nos dice eso? Nos dice en Romanos capítulo 8, verso 22 al 23 y Primera de Corintios capítulo 3, verso 14. ¿Qué nos dice Romanos 8, verso 22 al 23? Dice, porque sabemos que toda la creación, escuchen bien, gime a una, toda la creación, la tierra, los árboles, la planta, los animales, gimen, dice, claman, a una está con dolores de parto hasta ahora. A ver, la creación misma dice que está con dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Por eso nosotros clamamos, gemimos. Estamos esperando, dice, la adopción de un cuerpo inmortal, la redención de nuestro cuerpo inmortal a un cuerpo inmortal. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, verso 14. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Sobre cuál sobreedificó? Sobre la piedra angular, sobre la piedra. A ver si alguien puede dar lectura en Primera de Corintios capítulo 3, verso 13 al 14. Ahí nos vamos a dar cuenta de qué está hablando la palabra. la obra de cada uno. Sí. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si en el fuego de la prueba las obras que hiciste por Dios permanecen, vas a recibir recompensa. Si no, serán heno, hojarasca, madera. ¿La madera se quema por el fuego? Sí. Amén. Se quema, ¿verdad? El heno, la hojarasca se quema. Pero ¿qué metales no se queman? El oro. Nuestra fe. Amén. Un ejemplo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ya hemos entendido esta parte. Nadie podrá ser coronado antes de ser resucitado. Esto está hablando de los muertos en Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 38 al 42. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Primera de Corintios capítulo 15, verso 38 al 42. Y a cada uno semilla su propio cuerpo. ¿Cuál es la semilla? Nuestro propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, y otra carne de las bestias, y otra de los peces, y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de las terrenales. O sea, ¿qué quiere decir gloria? Esplendor, resplandor, lo que brilla. Una es la gloria del sol, lo que brilla el sol es una gloria, amén. Pero otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que una estrella brilla más que otras estrellas. Vemos en el cielo cuando es de noche, una estrella más alumbra que otras pequeñitas que tienen poca luz o poca resplandor. Amén. Así también, escuchen bien el verso 42, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero, dice, resucitará en incorrupción. La cosecha, ¿qué es? La inmortalidad. Amén. Mientras estemos en este cuerpo, hay que gemir, hay que buscar a Dios, para que lo que estemos sembrando para nuestro cuerpo resucite a una nueva vida, a un nuevo cuerpo. Amén. A su nombre. Reyes y sacerdotes. ¿Dónde nos dice eso? En Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6 y Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6. ¿Qué nos dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados por su sangre. Escuchen bien. Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, el primero que murió, el primero que resucitó, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Amén? Al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre.
¿A quienes ha lavado? Todos por los cuales murió el Señor Jesucristo, por su iglesia. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Amén? Para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿amén? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que ustedes anuncien las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Ya, vamos a ver un pequeño documental resumiendo todo lo que hemos visto de los 24 ancianos. Duran unos 5 o 6 minutos. Estarían 12. Esos 12 probablemente pueden ser los patriarcas. ¿Quiénes podrían ser? Probablemente. Enoc podría ser Elías, Josué, Moisés, puede ser Caleb, puede ser David, puede ser, ¿quién es más? Job, Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequías, Josías. Amén. No lo sabemos, pero con más seguridad solamente tenemos 12. Amén. Solo Dios lo sabe. Ahora en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, nos habla de que el rey David hizo nombrar a 24 ancianos para que sirvieran en el templo. Amén. Si ustedes escudriñan la palabra, había 24 ancianos. Entonces, ese mismo modelo Dios lo ha adoptado en el Apocalipsis. En esa visión que Juan ve, hay 24 ancianos, tal como en los tiempos de David. Amén. Entonces, la única conclusión que yo puedo sacar humildemente es que no se conoce realmente quiénes son, pero hay una probabilidad de que 12 sean los 12 apóstoles del Señor, tomando en cuenta dentro de los 12 al apóstol Pablo, porque él es el último de los apóstoles, no hay otro más. Amén. Entonces, con este estudio sacamos la siguiente conclusión, que los 24 ancianos son una representación de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Amén. Que son de toda lengua, tribu, nación, pueblo. Amén. Con la existencia, con la revelación de estos 24 ancianos, nuevamente confirmamos, ojo, ¿qué confirmamos, hermanos? Que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Confirmamos realmente que el día del arrebatamiento se entregará la corona de justicia, no solamente a los discípulos, a los que han servido al Señor con todo su corazón, sino a todos los que aman su venida. Amén. Otra prueba más que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén. En la próxima vamos a estudiar los 4 seres vivientes para terminar este capítulo número 4 de Apocalipsis. Amén. En la próxima vamos a hacer una diferencia también, porque en la visión de Ezequiel hay 4 seres vivientes.
En la visión de Juan hay 4 seres vivientes. En la visión de Ezequiel, cada ser viviente tiene 4 caras. ¿Cuáles son sus caras? Una cara es de hombre, otra de becerro, de león. otro de león y otro de águila. Pero en la visión de Juan, cada uno es diferente. Uno tiene sus semejanzas de hombre, otro de becerro. 6 alas. ¿No ves? De 6 alas. Es muy diferente. ¿Serán lo mismo? Lo vamos a ver en el próximo estudio, próximo miércoles. ¿Bien? Hermano que me ves y me escuchas, estamos haciendo un estudio del libro de Apocalipsis. Y el Señor con esto nos prueba, nos hace entender que la iglesia no pasará por la gran tribulación, como muchos piensan y siguen pensando que la iglesia será arrebatada a la mitad de los 7 años de tribulación, que ya está en marcha los 4 jinetes del Apocalipsis. Eso es mentira, un engaño. Por eso estamos haciendo estos videos para aclararte, para hacerte entender que el Señor está pronto a venir y que nuestro objetivo principal, amigo y hermano que me escuchas y me ves por medio de estas redes sociales, el objetivo es irnos con Él antes que vengan esos días terribles de la gran tribulación. Lo que vemos ahora solamente es un principio, será peor. Estamos viendo en noticias de la televisión, están pasando incendios, están pasando inundaciones, está pasando esta pandemia está matando a mucha gente. Ayer me enteré que uno de los vecinos había fallecido también. Qué triste y lamentable. Pero el justo vivirá por su fe. Si a nosotros nos llama en esta pandemia a dejar este cuerpo, el Señor, gloria a Dios, porque para nosotros los cristianos el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Que Dios los bendiga. Paz de Dios. Shalom.